Bueno, y hablamos ahora de qué es lo que dejó este fallo que benefició con el 2x1, con la ley del 2x1, una ley hoy no vigente, esto hay que recordarlo, al represor Luis Muiña. ¿Qué es lo que dejó, decíamos, más allá de este beneficio puntual y en un caso puntual? Y sí, las puertas abiertas sin duda para una gran cantidad de casos, una gran cantidad de represores que podrían pedir el mismo beneficio. Sí, Dani, vamos a repasar quiénes son los que, genocidas, represores, condenados, donde la justicia ya los halló culpables y los condenó. Bueno, ¿quiénes son los que podrían quedar en libertad o al menos, de alguna manera, ser susceptibles de que se les aplique este beneficio del 2x1? Bueno, uno es Christian von Bernig, sacerdote, ex capellán de la policía de la provincia de Buenos Aires, que está condenado a cadena perpetua por 34 secuestros, 31 casos de tortura comprobados y 7 homicidios calificados también comprobados por la justicia argentina. Bueno, y también, digamos, le damos la posibilidad de que nos vaya aportando también más información a Tuni Coleman, ¿no? Por supuesto. Von Bernis, bueno, hay un montón de gente que declara que él asistía religiosamente a los que torturaban y le decían: esto lo estás haciendo por la patria, por Dios. Es decir, que estaba allí presente en la tortura. Está preso desde 2003, donde estaba escondido en Chile. Se hacía pasar, era sacerdote también en Chile, con otro nombre. Mi cálculo es que, si uno cuenta normalmente, lleva 14 años de prisión. Si uno le aplica el 2x1 en total, el cómputo te lleva 26, lo cual lo dejaría en situación de pedir la libertad. ¿Habrá algún juez que le ponga el gancho a semejante cosa, que firme esa libertad? Yo supongo que no, pero bueno, no sé. Por mi cargo me tocó matar, esto es lo que había dicho von Bernis, bueno, entre otras cosas, ¿no? Porque muchos de ellos no pidieron disculpas, no se arrepintieron y de hecho no aportaron información tampoco respecto de, sobre todo, dónde estaban los nietos y los desaparecidos, ¿no? Pero este juicio, puntualmente el que tiene que ver con el juzgamiento de, entre otros, a von Bernis, de quien hablábamos hace instantes y quien podría ser beneficiado, tuvo una importancia fundamental. Y para hablar de esto también estamos en línea telefónica con Miriam Bregman. ¿Por qué? Porque ella fue parte además de este juicio. Miriam, buen día. Aquí Julián Guarino, Tuni Coleman y Daniela Ballester te saludamos. ¿Qué tal? Buenos días para ustedes. Buen día, gracias por atendernos. A ver, yo trataba de explicar, ¿sí? Contanos un poco de tu participación en este juicio, la importancia que tuvo a partir de la implementación de lo que es la figura, ¿no?, del genocidio, el marco del genocidio acá en la República Argentina. Mira, fue un juicio extremadamente complejo porque en principio era el primer juicio después de la desaparición de Jorge Julio López. Claro. Un año antes había desaparecido Julio López, de quien también fui una de sus abogadas allí en la ciudad de La Plata, y comenzar un nuevo juicio sin saber en ese momento qué había pasado con Julio, con la desaparición de Julio, en la misma patota, porque von Bernig era parte de la misma patota del genocida Camps, de la cual también era parte Checolás y toda su gente. La verdad es que eso ya le daba un contexto al juicio muy especial. Después que vivíamos permanentemente personajes como Cecilia Pando y toda esa gente que iba a hacer y a plantar sus escenas en defensa de lo que supuestamente era un sacerdote que solo había querido acompañar a los detenidos desaparecidos, cuando en realidad lo que se estaba juzgando era una de las caras más aberrantes de la participación de la Iglesia Católica en la dictadura. Imagínate que lo que teníamos sentado ahí era nada más ni nada menos que un cura que había utilizado su condición para arrancar testimonios en la tortura. Y déjame, Daniela, que te diga algo más, porque es algo que frecuentemente aparece. Von Bernig es uno de los creadores de esa frase de que los desaparecidos están en Europa y que tristemente todavía en las redes sociales cada tanto veo que aparece. Él le sacaba dinero a los familiares de los detenidos desaparecidos, le daba algún dato de sus chicos porque él tenía completo contacto con todos los que estaban secuestrados. Él entraba y salía de los centros clandestinos de Camps
con total libertad. Y luego ese dinero, por supuesto, se lo quedaba a él y decía que los había sacado a Europa. Así que ese es von Bernix. Bregman, a ver, durante los últimos días también empezó a debatirse si en el caso de los legisladores en su momento, con lo que fue la sanción de las leyes que hoy por hoy han sido derogadas, pero que en algún momento estuvieron vigentes, tendrían que haber hecho algún tipo de distinción entre lo que es genocidio dentro del universo de delitos que se considera de lesa humanidad, para establecer algún tipo de diferenciación también en lo que son las aplicaciones de las leyes y que no pase lo que ha venido a pasar, lo que pasó ahora puntualmente, que es que se aplique este tipo de beneficios de esta ley del 2x1 a situaciones donde está claramente, digo, fuera de lugar que siquiera se los considere, o al menos esta es mi opinión personal. Digo, ¿esto se ha planteado en algún momento? ¿Les parece que sería útil? No lo creo necesario porque ya está hecho, ya toda la legislación nacional e internacional sobre la materia contempla esta especie particular de delitos cometidos desde el aparato de Estado. Imagínense que estos no son delitos que lo hayan cometido personas sueltas, ni un loquito que un día se le ocurrió salir a torturar o a desaparecer gente. Esto fue armado del propio aparato de Estado y hay numerosa legislación, tratados internacionales en materia de derechos humanos que precisamente contemplan la imposibilidad de que estos sean tratados como cualquier otro delito de la legislación interna. Entonces, por eso son imprescriptibles, por ejemplo. Tienen características muy especiales. Solo desde haber cometido estos delitos del aparato de Estado puede hacer que ellos hayan podido preparar la impunidad posterior como la prepararon. El hecho de los desaparecidos, de no saber dónde están hoy todavía los 30.000 detenidos desaparecidos, los 400 jóvenes apropiados, porque ellos desde el propio aparato de Estado planificaron su impunidad. Entonces, por eso es tan aberrante que estos jueces utilicen esa planificación de impunidad en beneficio de los imputados. La verdad es que es una vergüenza. Miriam, a ver, ¿cuál le parece que debe ser la postura del Gobierno Nacional? Desde muchos sectores, ¿no?, del Gobierno Nacional se dijo hay que respetar a la justicia, no tiene que haber interferencia entre los poderes. ¿Cuál le parece que tendría que ser la respuesta? También esta vez, ¿no?, desde el Estado, más allá de lo que se cree puede suceder desde los organismos de derechos humanos, la movilización del día de mañana, desde el Gobierno Nacional, ¿qué cree que tiene que pasar? Creo que el gobierno en forma obscena se maneja por lo que ve en la opinión pública, las encuestas, y ahora tratan de despegarse de ese fallo porque vieron que tienen un repudio enorme. Pero no nos equivoquemos que este fallo se fue preparando, y se fue preparando en un clima donde en el gobierno nacional hay dos posiciones entre las que se reparten, los que son directamente negacionistas del genocidio y aquellos que intentan revivir la teoría de los dos demonios. Entonces ahora no se pueden despegar de esa señal política que el gobierno viene señalando. Como también lo dije en el gobierno anterior cuando lo nombraron a Milani jefe del ejército. Nombrar a Milani jefe del ejército era parte de una política de reconciliación, demostrar que porque él había tenido 23 años cuando desapareció el soldado Ledo, no era tan genocida como otros. Entonces, con la misma firmeza que lo denunciamos, soy querellante en la causa contra César Milani, lo vamos a denunciar ahora. El gobierno no se puede hacer el desentendido, es un gobierno que desde que asumió viene hablando contra las organizaciones de derechos humanos en general, contra la defensa de los derechos humanos, diciendo el propio presidente que hubo una guerra sucia, que es absurdo discutir el número de desaparecidos, es decir, lo que se llama en Alemania negacionismo, aquellos que niegan el genocidio. En ese marco, casualmente, dos de los jueces que había designado Mauricio Macri, que después contó con el apoyo del Senado, y la otra jueza, a la cual le venían cuestionando el sillón, son los tres que fallan. Mirá, ahora pueden decir lo que quieran, pero es evidente que es un fallo que no salió por fuera de las intenciones del gobierno. Bueno, elementos a tener en cuenta. Bregman, muchísimas gracias, ¿eh? Ha sido muy amable por el contacto. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, y seguimos repasando aquellos genocidas y represores que podrían quedar en libertad o al menos ser susceptibles de que se les aplique esta ley del 2x1. En este caso, hablamos de Miguel Echecolás, condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad,
con una pena única unificada tras 4 sentencias, en este caso en los años 86, 2004, 2006 y 2014. Tuni. Bueno, él era el jefe de investigaciones de la policía bonaerense, era el segundo de Ramón Camps, está acusado de todo lo que a ustedes se les ocurra, incluyendo robos de bebés, tortura, secuestro, manejaba varios centros clandestinos, es decir, no era una persona de un solo centro clandestino, manejó la noche de los lápices. ¿Recuerdan ustedes el secuestro de estudiantes que pedían por el voto estudiantil, por el boleto estudiantil en La Plata? Sí. O sea, el hombre es uno de los más siniestros personajes de la dictadura. Según lo que yo veo, no está en condiciones de pedir el 2 por 1 porque todavía tiene causas, todavía hay juicios por delante, está con prisión preventiva. Ahora, la secuencia es, va a pedir el 2 por 1 y después va a pedir que le levanten la prisión preventiva. No, un personaje de los más siniestros de la dictadura y eso ya es decir bastante, ¿eh? Bueno, otro de los que tampoco se arrepintió de nada, ¿no? No, incluso en algunos de estos casos, ¿no? El de Checolás, el momento de ser condenados, en algunos de estos casos incluso increpaban a los propios familiares que se encontraban ahí, ¿no? Presentes al momento de recibir sus sentencias, por ejemplo, que tampoco, decía yo, quisieron aportar datos. Y esto lo cuento porque son datos concretos, ¿no? Que no aportaron información que podría haber ayudado, porque más allá de un arrepentimiento, que es algo personal, y puede ser verdadero o no, tampoco aportaron datos para ayudar a aquellas personas, a aquellas abuelas, ¿no? Por ejemplo, a encontrar a sus nietos, decía antes. Y además resaltar que todo esto, digamos, que hubiera juicios, que hubiera condenas, llevó un proceso de una larga lucha, bueno, ni hablar, arrancamos con madres y abuelas, sí, con sus rondas en Plaza de Mayo, pero de organismos de derechos humanos durante muchos años, ¿no? Claro. Una larga lucha que la verdad en este momento hay que resaltar, porque da la sensación de que ahora una ley puede revertir algo que llevó mucho tiempo y como sociedad nos costó mucho juzgar. Tal cual. Sí. Además, Echecolás es sospechoso de la desaparición de Jorge Julio López, de manera que tiene sobre sí una carga de acusaciones enorme. Gracias, Bueno, Tuni. Gracias, Tuni. Bueno, nosotros hacemos una pausa, enseguida volvemos.